Muy buenos días a todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a la séptima sesión de esta emisión número 20 del seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. Nos da mucho gusto contar con su asistencia y con su participación. En este caso, vamos a recibir al maestro en ingeniería Marco Antonio Martínez Quintana, que es ingeniero en computación, que ha sido premiado en la UNAM y que ha venido trabajando en esta área desde la licenciatura y la maestría. Y le pedimos que Emanuel desactive este. Buenos días. Entonces, tenemos en este caso la presentación de integración de modelos del maestro Marco Antonio Martínez Quintana, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho su valiosa colaboración. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues como ya lo mencioné, es un honor para mí estar en la 20ª participación del Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas, en la cual voy a presentar la integración de modelos energéticos. Ajá. Entonces, bueno, ¿en qué va a constar esta presentación? Primero vamos a hablar un poquito acerca de la introducción al modelado, después al análisis y diseño orientado a objetos, pasando por la parte de lo que son los soft links y hard links entre los modelos energéticos y la parte de los ejemplos de integración de este tipo de modelos. Para terminar con las conclusiones y por último la sesión de preguntas y respuestas. Es lo que va a constar mi presentación. Entonces, comenzamos por la parte de qué es un modelo, ¿no? ¿Qué es la modelación? Esta va a ser el arte de abstraer un problema, sistema u objeto y poder representarlo a través de un modelo. ¿Ah? Entonces, aquí surge una palabra importantísima que es la parte de el modelo. Y para poder definirlo, pasamos a la siguiente diapositiva, que precisamente un modelo va a ser la representación de la realidad. Pero si ven, algo muy importante aquí es que estamos poniendo que es una sola representación de la realidad. Ajá. Y realidad, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que aún no existen, pero que se vuelven realidad cuando nosotros la podemos modelar. ¿Ok? Entonces es muy importante entender esta parte de la definición de un modelo. Ujú. Y para ello, nosotros vamos a ver que una de las formas de hacer modelación es a través de la modelación matemática, la cual es una forma, metodología o técnica que nosotros utilizamos para poder representar un objeto, problema, fenómeno o situación a través de un lenguaje que es en este caso las matemáticas. Lo que nos da de manera general que un modelo va a ser la representación de un objeto, problema, fenómeno o situación que nosotros queremos caracterizar. ¿Ah? Entonces, aquí surge otra palabra muy importante que de hecho va a ser parte de lo que vamos a hablar en esta presentación, que es la parte de un objeto. ¿No? ¿Por qué es tan importante un objeto? Porque la modelación del mismo va a ayudarnos a hacer este análisis y diseño. ¿No? Entonces, en la siguiente diapositiva precisamente presentamos el ADOO. ¿Qué es? Es el análisis y diseño orientado a objetos, el cual es una técnica para modelar sistemas que se encarga de describir y modelar el sistema como si fuera un conjunto de objetos que están relacionados e interactúan entre sí. ¿No? Y los métodos que vamos a encontrar en esta parte de la parte del análisis y diseño orientado a objetos van a centrar su atención en dos partes importantes, en los objetos y en las clases, diferenciando muy bien esta parte, ¿no? Que un objeto va a ser una cosa, cualquier cosa que nosotros queramos modelar, y una clase va a ser la plantilla con la que vamos a definir esas cosas. ¿Ah? De manera un poquito más representativa, traigo esta imagen en la que se ve, por ejemplo, que un molde de galletas nosotros nos va a servir para hacer muchas galletas y esos van a ser los objetos. Entonces, todos esos objetos van a tener las características del molde en cuestión que nosotros vamos a desarrollar. Y nosotros en este tipo de análisis y diseño de modelos vamos a definir nuestras clases que van a ser con las que vamos a crear esos objetos. Ajá. Pero para ello necesitamos 4 pilares del análisis y diseño orientado a objetos, que son la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Ajá, entonces, esos son los 4 pilares que vamos a ver para poder hacer este análisis y diseño de orientado a objetos. ¿Ah? Entonces, comenzando por la parte de la abstracción, que tenemos que la abstracción va a consistir en encontrar las características principales de ese objeto que queremos analizar, de ese fenómeno, de esa situación o de ese problema, pero lo vamos a dividir en dos partes. Esas dos partes van a ser
los tipos de abstracción que podemos encontrar: la abstracción de datos y la abstracción funcional. Primero, la abstracción de datos, ¿qué es? Son las características y las propiedades de este objeto, fenómeno, situación o problema que estamos analizando. Y por otro lado, la abstracción funcional es lo que va a poder hacer ese objeto, las acciones o eventos que puede desencadenar cada uno de los objetos, fenómenos o situaciones que estamos analizando. Si se fijan, unos son características del objeto y otras son funcionalidades o métodos del mismo. Ajá, entonces, esta parte se aplica para cuando vamos a hacer la parte de modelación, es decir, abstraer un problema, situación o fenómeno como lo estamos viendo aquí. Y para ello traigo el ejemplo precisamente de la parte energética. Por ejemplo, aquí en el Sistema Eléctrico Nacional, en este caso específico de México, tenemos, por ejemplo, como objetos las regiones, las tecnologías que se utilizan, las adiciones y retiros que se hacen de las diferentes tecnologías. También puede tener como características las políticas que tienen el Sistema Eléctrico Nacional, los enlaces entre cada una de las regiones, ajá, lo que ya está instalado, las capacidades instaladas, qué metas se quieren perseguir de energía limpia en el futuro para poder satisfacerlo, las emisiones que genera cada una de las tecnologías, sus costos asociados y factores de disponibilidad de cada una de las tecnologías. Pero a su vez, esa es la parte de abstracción de datos. Pero si lo vemos como abstracción funcional, por ejemplo, es cuánta energía, calcular la energía que pasa de una región a otra. Por ejemplo, cómo se están cumpliendo las metas de energía limpia, cuáles sí se cumplen, cuáles no se cumplen, cuáles se sobrepasan, qué adiciones y retiros se están haciendo, ajá, qué políticas se están utilizando y cómo se están utilizando, ajá, etcétera. Ajá. Son las acciones que va a tener esta parte del sistema eléctrico nacional, cómo se está despachando la energía en cada una de las regiones, etcétera. ¿No? Entonces, con eso vemos la parte de abstracción en un modelo que es la parte de energía del sistema eléctrico nacional. Pero también vimos que otro de los pilares, de hecho, el segundo pilar de la parte del análisis y diseño orientado a objetos es la encapsulación o encapsulamiento. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros vamos a modelar un sistema o modelar alguna cuestión, en este caso, por ejemplo, energética que les estoy comentando, esta característica del encapsulamiento o encapsulación se refiere a ocultar la información de los detalles de la implementación, es decir, dividir para poder modelar mejor un problema. El encapsulamiento nos dice que podemos guardar o poner algo dentro del objeto que estamos nosotros haciendo y de esta manera se separan los aspectos externos de un objeto de los detalles internos de la implementación que ocultan los objetos. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Por ejemplo, tenemos tres tipos de encapsulamiento, que son como niveles de acceso a la información, en el cual tenemos la interfaz pública, la implementación y la información interna. Primero, la interfaz pública va a ser lo que va a poder hacer como las operaciones que podemos nosotros realizar con ese objeto y que interactúan entre sí. La implementación es en sí las operaciones internas que se van a desarrollar para lograr el propósito del objeto o del problema que estamos modelando. Y por último, la información interna, que son los datos o información que ocupa el objeto de manera interna para completar su función. Ajá, entonces son tres partes del encapsulamiento. Y si lo queremos ver, por ejemplo, aplicado a esta parte de los sistemas energéticos o modelos energéticos, aquí en la unidad de planeación energética, en donde estoy trabajando, estamos desarrollando el SIGE-11, que es el Sistema de Gestión de Escenarios para el modelo de optimización MS, en la cual, ya ven, esta es la interfaz web del modelo. Ajá. Entonces, en esta interfaz tenemos toda la interfaz pública que podemos nosotros configurar el ambiente de trabajo, conocer la binaria marco, definir el escenario y agregar los datos. Pero el funcionamiento de este sistema web es la implementación, es decir, cómo se hace cada una de las actividades dentro de este sistema. Y por último, la información interna, pues es qué celdas tiene que agarrar de cierta hoja de cálculo, dónde tiene que configurarse, por ejemplo, el ambiente de trabajo, el escenario donde guardar su información, etcétera. Cosas muy internas de este sistema para poder hacer la implementación del mismo y podérsela pasar a la interfaz gráfica. Entonces, eso va a ser precisamente el segundo pilar del análisis y diseño orientado a objetos, el encapsulamiento. Y como tercer pilar, de hecho, viene la herencia. Esto es muy, muy importante porque gracias a la herencia nosotros vamos a poder crear nuevas clases, objetos, heredando atributos y métodos de varias clases. Nos va a permitir hacer más optimizados nuestros sistemas. ¿Por qué? Porque vamos a poder modelarlos de lo general a lo particular y armar, como aquí lo dice, una jerarquía de clases. Como se ve en la siguiente diapositiva, nosotros podemos hacer tanto generalización
como especialización. Si nosotros modelamos un sistema y lo estamos generalizando mucho, ¿qué quiere decir? Nos vamos a encargar de identificar y definir los atributos y operaciones comunes entre todos los objetos que queremos nosotros modelar y de esta manera reducir la redundancia en el proceso de desarrollo de otros objetos que sean parecidos. Y si queremos hacer especialización, es lo siguiente. Por ejemplo, aquí en la especialización nos centramos en crear nuevas clases, pero más específicas, que comparten las características de las clases padres, y esto les va adicionando nuevas características, así como modificándolas para poder resolver problemas específicos. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, para la parte de transporte, el transporte es una clase generalizada. Muchas cosas pueden ser transporte, pero si la vamos especializando un poquito más, vemos que puede ser un automóvil, una bicicleta, un aeroplano, etcétera. Y si todavía la especializamos muchísimo más, puede ser un automóvil, un camión, una montaña, la parte de la bicicleta, ¿no? De montaña o de carreras, y en la parte del aeroplano puede ser un aeroplano comercial o privado. Y si nosotros lo pasamos, por ejemplo, a esta parte de los sistemas energéticos que tenemos, tenemos otro de los pilares, que es el último, el cuarto pilar, que es el polimorfismo, que de hecho viene de la etimología grecolatina, poli, mucho, morfos, forma e ismo relativo. Entonces, polimorfismo quiere decir varias formas y se complementa con esta parte de herencia porque nos permite implementar, como aquí dice, una operación de herencia en una subclase, haciendo operaciones heredadas de la superclase a la subclase. Y esto va a significar que esta operación va a existir en muchas clases, pero cada una lo va a hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí en el sector energético, nosotros si queremos transformar o transportar algún energético, si lo vamos a transformar, por ejemplo, de electricidad, pues va a ser a partir de estas torres y las líneas de transmisión. Si queremos transportar algún petrolífero, va a ser a través de ductos, algún, por ejemplo, gas natural, a través de vías terrestres, a través de tanques o a través de vías marinas. Si ven, todos comparten la misma modelación, que es el transporte, pero cada uno lo implementa de diferente manera la forma en que transportan los diferentes energéticos. Ajá. Entonces, una vez que nosotros ya vimos los cuatro pilares del análisis y diseño orientado a objetos, que es abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo, ahora sí, ya modelamos nuestro objeto, nuestro problema, nuestro fenómeno, ya tenemos nuestro modelo energético y ahora cómo vamos a hacer esta parte de la presentación que es la integración de modelos. Para ello, ya que tenemos, como les dije, estos cuatro pilares, pasamos a el tipo de enlaces que puede haber entre estos modelos. El primero de ellos son los soft links o enlaces suaves, que lo que nos dice que es la forma de integrar dos o más modelos, en este caso, conociendo qué datos van a alimentar uno a otro o unos a otros y haciendo este proceso de una forma manual. Si se fijan, esto es muy importante que se diga que es de forma manual. ¿Por qué? Porque conocemos un modelo, extraemos información y la integramos en el otro. Esto se hace de forma manual porque muchas veces tenemos equipos multidisciplinarios y cada uno es especializado en su rama, entonces por eso se extrae toda la información, se conjunta y se integra en el siguiente modelo. Esto se le llama soft links. Ajá. Entonces es la parte de la integración de modelos a través de soft links. Por ejemplo, una de las cosas más importantes, de hecho hemos estado trabajando ya casi 10 años en la planeación energética, en la cual, pues aquí se ve claramente, para poder desarrollar bases de datos no la hace una sola persona, sino equipos multidisciplinarios. Una parte hace el análisis económico, otra el análisis de la demanda de energía, otra parte la evaluación de los recursos energéticos, otra la caracterización de las tecnologías, y al conjuntarlo todo se puede meter en modelos, por ejemplo, uno de los que presenté en otros presentaciones del seminario, en la cual se hacen análisis integrados para hacer balances de oferta y demanda de energía, tanto intertemporales como regionales, tomando en cuenta el impacto económico, social y ambiental, dando un proceso de optimización con un enfoque sustentable. Aquí es donde se integran cada uno de los modelos energéticos a través de softlinks para poder integrar toda esa información y poder pasarla a los tomadores de decisiones, los cuales van a poder tanto generar políticas públicas y normativas, como también evaluar esas políticas públicas y normativas que ya existen para crear estrategias energéticas a largo plazo. ¿Ah? Entonces, este es un ejemplo muy específico de la parte de softlinks, que es a través de la integración de muchos modelos en uno solo para poder hacer planeación energética. Pero ¿qué pasa? La otra contraparte, la manera más automatizada, de hecho, los hard links. ¿Qué pasa ahí? Un hard link
o enlace duro va a ser la forma de integrar dos o más modelos, igual conociendo los datos que alimentan uno a otro, pero haciendo este proceso de manera automatizada. Por ejemplo, con algún lenguaje de programación. En este caso, de hecho, pongo aquí Python y que puede integrar CSVs, archivos XML o archivos JSON directamente sin que haya intervención humana. Por ejemplo, uno de esos ejemplos los tuvimos hace algunos años trabajando con la Secretaría de Energía, en el que nosotros desarrollamos una plataforma de modelos que se llamaba SIEMISE, Sistema de Modelación Integral del Sector Energético, y teníamos su base de datos correspondiente, la cual programamos unos web services o servicios web con el sistema de información energética, los cuales eran hard links automatizados que consultaban cada una de las bases de datos de Pemex, Enagas, INEGI, CFE, CONUE, el Banco de México, Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el CENACE, entre otras organizaciones también internacionales que iban a alimentar precisamente este bus de datos de la Secretaría de Energía, y nosotros alimentábamos de manera bidireccional y de manera automatizada con Hardlinks a través de web services a la base de datos de CIMISE y viceversa para mantenerla actualizada. Pero ahí no había intervención humana, únicamente conociendo los datos que iban de ida y de regreso de información, podíamos hacer ese intercambio, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos con Hardlinks, en los cuales pues es importantísimo tener en cuenta el conocimiento de algún lenguaje de programación para poder automatizar estas tareas y que se hagan de manera periódica para que se puedan, precisamente como les digo, automatizar, ¿no? Y bueno, ahora como conclusión, ¿qué tendríamos como conclusión aquí de esta presentación? Pues que el modelado es una tarea muy importante a la hora de realizar la integración de modelos, ya que nos va a permitir conocer a detalle la estructura del mismo y también poder explotar todas las potencialidades y decidir si nosotros vamos a necesitar utilizar soft links o hard links para la integración de estos modelos. Y por otro lado, los cuatro pilares del análisis y diseño orientado a objetos se pueden aplicar no solo como lo expliqué ahorita a modelos energéticos, sino a cualquier tipo de modelos debido a su versatilidad y a la aplicabilidad que tiene. Es decir, por ejemplo, a mí me ha tocado aplicarlo en el sector salud, el sector transporte, en el sector de seguridad, en el sector de educación, y en estos últimos años me ha tocado ya como alumno de maestría y de doctorado aplicarlo al sector energético, como los ejemplos que les mostré anteriormente. Y bueno, para poder pasar a esta parte de preguntas y respuestas, eso sería todo por mi parte y quedo atento a sus preguntas y respuestas. ¿Vale? Muchas gracias, maestro Marco Antonio Martínez Quintana. Sí,